Me gustaría empezar a tratar, hay muchos temas que podemos analizar. Por supuesto, las campañas electorales ya siguen tomando fuelle, van ganando un poquito de atención, las 15 gubernaturas que están en juego. Pero antes me gustaría tratarlo, como siempre, la pandemia para empezar, ver su evolución. Ya México ya pasó de las 14 millones de dosis. Hay buenas noticias en el sentido de que ya se sigue avanzando con el proceso de vacunación a adultos mayores en el país. Prácticamente ya todos han recibido una primera dosis y muchos de ellos ya están recibiendo una segunda. Bueno, en esta gráfica que como siempre tenemos por nuestro mundo en datos, que es así, es de Oxford, aquí vemos pues cómo se ha distribuido más o menos. Estos son los países que van encabezando, ¿no? El ranking de inoculaciones a nivel mundial. Tenemos por supuesto a los Estados Unidos, que ya pasa de 200 millones. Eso sería aproximadamente dos tercios de la población, ¿no? China tiene 188 millones de dosis, es aproximadamente el 15% de la población. India, 123 millones, pues también es cerca del 10, es una población, pues es un país pues muy grande. Tenemos Inglaterra, que además tiene el Reino Unido, pues también, si sumáramos a Escocia, Irlanda, por supuesto, Gales, etcétera, tendríamos un poquito más, arriba de 40 millones de unidades. Brasil tiene 33, Alemania 21, es el segundo país en Europa, solo detrás de Inglaterra. Tenemos a Turquía ya con cerca de 20 millones de dosis, Francia cerca de 17, Indonesia lo mismo, Rusia cerca de 16, Italia. Fíjense cómo quise poner aquí, son los países que más llevan, pero quise también incluir ahí, justo arriba de México, a África, ¿no? México ya, pues con las dosis que se estén registrando hoy pasará ya de 14 millones. Y fíjense cómo está muy cerca incluso de todo un continente, ¿no? África tiene el 17% de la población mundial y solo ha recibido el 1.7% de las dosis al momento, ¿no? Mientras pues los otros continentes más o menos alcanzan una buena distribución. Por supuesto, Europa es uno de ellos, América del Norte es otro de los que llevan una, una distribución bastante buena. Pero vean cómo África ni siquiera 15 millones, ¿no? Todo un continente. Sabemos que, por supuesto, las vacunas están muy ligadas al ingreso de los países. Para quien se pregunte por qué, bueno, pues una economía más grande puede llegar con las farmacéuticas y pues finalmente todos están compitiendo y puede ofertar precios más altos, ¿no? En vez de, digamos que las dosis están en $10 una unidad, puede llegar a un país desarrollado y decir, pues yo te ofrezco 20, pero las quiero mañana, ¿no? Estoy quizá exagerando, pero más o menos así funciona la competencia por estas vacunas. Y luego teníamos también un mecanismo que se llama COVAX, ¿no? Donde intervienen, por supuesto, la filantropía, incluso pues las Naciones Unidas. Y este mecanismo, pues, resulta que estaba diseñado para ayudar a los países en desarrollo, los países pobres o de ingreso medio también un poco. Pero imagínense, tocan a la puerta de las grandes farmacéuticas y pues resulta que les dicen, no, ya vino Alemania, ya vino Francia y me ofrece el doble por unidad de lo que me ofreces tú, ¿no? Entonces, pues sí te las vendo, pero tienes que formarte en la cola, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho que a pesar de que este mecanismo se supone que va a comprar, si recuerdo bien, 2.000 millones de dosis para distribuirlo en los países que, pues ya sea por escala o por ingreso, no pueden competir con los grandes países desarrollados. Eso ha hecho que realmente la distribución en estos países, en continentes enteros como África, sea muy lenta, ¿no? Quitando Sudáfrica y quitando a Marruecos, fuera de eso, pues realmente la distribución en los países africanos es muy baja, ¿no? Y ahí pueden ver después a Chile, España, Israel, que sabemos que fueron los países que aceleró en una etapa muy temprana la distribución y ahorita ya no está teniendo prácticamente casos de coronavirus. Lo mismo el Reino Unido, ¿no? Han logrado bajar mucho los casos. Para quien diga que Chile es el ejemplo, un ejemplo de que realmente las vacunas
no funcionan. Bueno, eso es falso, ¿no? Las vacunas sí funcionan. Incluso no lleva la probabilidad de que uno que se infecte a cero, pero lo que sí es que lleva a cero la probabilidad de que uno pues se vaya a una hospitalización, ¿no? Que tenga un cuadro severo. Y en ese sentido, pues por supuesto que ya con eso tenemos un poco más de seguridad de que a pesar de que nos podemos contagiar, no va a ser una enfermedad muy grave, ¿no? Entonces eso ha hecho que en países como Israel, como el Reino Unido, también las defunciones ya estén cayendo pues a mínimos, ¿no? En el caso de Chile, lo que pasó ahí particularmente, Chile, bueno, tenía un puñado de camas, ¿no? Hasta hoy lo mismo. Hay países como Uruguay, por ahí teníamos la gráfica, creo, del número de casos. Vamos a ver dónde están en estos momentos las epidemias más intensas. Acuérdense que cuando tratamos a nivel país, pues no podemos decir cómo está la pandemia en México, ¿no? Es más que nada una epidemia que como se expande por todo el mundo, pues se convierte en una pandemia, ¿no? Pero vean cómo ahí tenemos a Uruguay, que esta gráfica, ojo, son los casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes, ¿no? Fíjense cómo Uruguay en algunos días pasó de 1,000 por cada millón de habitantes. Montevideo es una ciudad pues bastante urbanizada, ¿no? Y Uruguay pues no es un país tan rural como otros en Sudamérica. Y en ese sentido pues la densidad, acuérdense que ayuda mucho a que el virus se contagie, ¿no? Si entramos, por ejemplo, a un supermercado, pues si ese supermercado recibe a mucha gente o un lobby, por ejemplo, también de un piso o de un edificio pues bastante vertical, pues es mucho más probable que la gente pueda entrar en contacto, ¿no? O los bares probablemente sean más chicos también en las ciudades más densas y no haya mucho espacio, ¿no? Entre mesas. Todo eso hace que las ciudades densas sean las más, como Nueva York, Madrid, Bogotá en Sudamérica, Santiago, la misma Ciudad de México, que han tenido pues curvas más intensas que en el resto de ese mismo país, ¿no? Si se fijan ahí, además de Uruguay, tenemos a Francia, ¿no? Francia en estos momentos, pues es quizá, al menos dentro de los países más grandes de Europa, es en estos momentos el más afectado, ¿no? Incluso estaba Macron considerando, ¿no? Extender la cuarentena en algunas zonas. Ya los países lo están haciendo un poquito más focalizado, ¿no? Ya no es cerremos todo, cerremos todas las industrias, sino cerremos este estado, cerremos esta ciudad, cerremos este sector, ¿no? Por ejemplo, los cines, los hoteles. En eso también, pues han ido aprendiendo los países a cómo manejar la pandemia. Si se fijan, bueno, en los dos lados habíamos dicho el programa anterior, que en los dos lados, ¿no? Del Río de la Plata tenemos allí bastantes casos, ¿no? En el que es la situación en estos momentos de Argentina y de Uruguay. Simplemente está, bueno, tiene que ver, por supuesto, que hay cierto tráfico de personas, ¿no? Entre Argentina y Uruguay, pero también tiene mucho que ver con que están muy pegados a Brasil y Brasil tuvo una nueva variante, ¿no? Una que es más contagiosa, una que es más, incluso más agresiva, es la llamada P1, ¿no? Que acuérdense que la OMS también ha evitado, ¿no? Que darles a las cepas o a las distintas variantes del virus el nombre de los países, ¿no? Para no crear cierta, pues, discriminación, ¿no? Acuérdense que en algún momento se hablaba de la variante brasileña, bueno, es la variante P1, en algún momento se hablaba de la variante sudafricana, de la variante del Reino Unido, de la variante, pues hay una incluso de Nueva York, ya hay varias, ¿no? Pero la OMS está buscando no asociarlo a una ciudad, no asociarlo a un país para no crear ese estigma, ¿no? Acuérdense cómo Donald Trump repitió hasta el cansancio el virus chino, ¿no? El virus chino, chino, chino. Entonces eso también, incluso hay casos documentados de agresiones pues, personas con facciones asiáticas, pero que muchos de ellos son americanos, ¿no? En California, por ejemplo, hay muchas personas con descendencia o ascendencia asiática y pues que han sido agredidos a raíz de esto, ¿no? Entonces, por eso mismo la OMS ha intentado asociar otro tipo de nombres, ¿no? A las variantes P1, un término quizá un poquito más científico, ¿no?